voy a hablar sobre Gadamer y la tradición de la retórica. Tanto en Verdad y Método como en muchos otros de sus trabajos, Gadamer se ha referido insistentemente al lazo originario entre las tradiciones de la retórica y la hermenéutica. Con la erudición que lo caracteriza, nos habla de la retórica aristotélica, de la de Cicerón y Quintiliano, y de su influencia en los orígenes de la hermenéutica protestante con Lutero, Melanchthon y Flacius. Sin embargo, sus comentarios al respecto suelen ser más bien tangenciales o tan profusos en indicaciones históricas que es difícil determinar con claridad suficiente los puntos de contacto que desea resaltar. Se trata simplemente de considerar que a una retórica, entendida como el arte del discurso, le sigue como contrapartida natural e histórica una hermenéutica como arte de la comprensión de los discursos. Evidentemente que si se tratase solo de esta conexión, es poco lo que Gadamer nos estaría diciendo sobre la relación entre retórica y hermenéutica. Vale la pena, pues, examinar con algún detalle sus observaciones al respecto y precisar los rasgos comunes que le atribuye a las dos tradiciones. En este trabajo me referiré a tres de estos rasgos. En primer lugar, al tipo de saber propio de las dos tradiciones. Gadamer afirma que el saber de la retórica y de la hermenéutica escapa a la mera aplicación de reglas, o que las etiquetas de arte, técnica o método son insuficientes para caracterizarlo, por involucrar estos saberes un talento o habilidad natural humana no transmitible teóricamente. En segundo lugar, me referiré a su tipo de verdad. Esta no es una verdad demostrable o cierta, como aquella de la que pretenden dar cuenta las ciencias modernas exactas, sino más bien una verdad práctica, designada con el término de lo verosímil o lo plausible. Finalmente me detendré en el tipo de proceso interpretativo por el que las dos tradiciones propenden. Mi tesis principal en este sentido es que Gadamer entiende la comprensión propia de las ciencias humanas como aquella que involucra necesariamente un momento persuasivo en el cual el intérprete se deja afectar por la tradición textual a la que se enfrenta. Comienzo entonces con el tipo de saber, arte y método versus habilidad natural y decoro. En su ensayo de 1967, titulado Retórica, Hermenéutica y Crítica de la Ideología, Gadamer se refiere al tipo de saber propio de la retórica y de la hermenéutica así, abro comillas: pues es evidente que la retórica no es una simple teoría de las formas del discurso y de los medios de persuasión, sino que puede desarrollarse partiendo de una capacidad natural para la destreza práctica. Igualmente, el arte de la comprensión tampoco depende directamente de la conciencia con la que sigue sus reglas. También aquí, una capacidad natural que todos poseen se traduce en una destreza que hace aventajarse a uno sobre los demás, y la teoría podrá decir únicamente, a lo sumo, el porqué. Cierro comillas. El espíritu de Verdad y Método confirma esta apreciación. El programa gadameriano incluye explícitamente la pretensión de una fundación de las ciencias humanas que escape a la mera determinación de un método o conjunto de reglas por el cual se aseguraría la verdad de sus contenidos interpretativos. Gadamer reitera la necesidad de que, en su autocomprensión, las ciencias humanas no se desvinculen de ciertos conceptos básicos del humanismo, como la formación, el sensus communis y el gusto, que definen su quehacer, pero que no pueden ser reducidos a indicaciones metodológicas. Ahora bien, ¿por qué le atribuye Gadamer a la retórica el mismo tipo de saber que escapa a la determinación por reglas? ¿No es acaso la retórica una de las artes más formalizadas que han existido? La caracterización de la retórica como habilidad natural, que no se obtiene por la aplicación de una teoría formal o técnica del discurso, es en realidad un viejo lugar común en la historia de la tradición. Ya en el Gorgias, como lo sabemos,
Platón descalificaba la retórica por tratarse no de una ciencia, episteme, o de un arte, tecné, sino de una mera práctica o epireia. Para Platón, puesto que el influjo del orador en su audiencia es más bien el resultado de un talento natural entrenado por la práctica y no del conocimiento de verdades expresadas según reglas técnicas, la retórica no merece respeto alguno y sus profesores, los sofistas, no son más que charlatanes expertos. Si bien Platón reconoce que existen muchos tratados de retórica que parecen expresar un arte altamente formalizado, para él estos tratados son semejantes a colecciones de recetas de cocina. Y como bien lo sabemos en la culinaria, aunque las recetas puedan resultar pertinentes para alcanzar el resultado deseado, el valor del plato obtenido tiene más que ver con lo que solemos llamar la sazón del cocinero, su talento natural para combinar sabores, determinar cantidades y tiempo de cocción e improvisar un poco según el gusto de los comensales y el suyo propio. De ahí que para Platón la retórica, como la culinaria, lejos de ser una ciencia o técnica, sea un pseudo saber que depende de circunstancias externas y por tanto no solo no es exacto, sino que es un mero conducirse por ensayo y error. Gadamer parece haber invertido los términos de la valoración platónica. Tanto retórica como hermenéutica tienen valor científico precisamente por depender de aspectos no técnicos o no formales. No deja de ser sorpresivo que un seguidor del pensamiento platónico, como lo es Gadamer, adopte esta valoración, pero evidentemente no es el primero en hacerlo. También Cicerón, miembro de la Academia Platónica, hace una crítica a la concepción de la retórica como técnica y considera que una retórica genuina requiere de la habilidad natural para hablar, que el arte solo ayuda a cultivar y orientar. En De Oratores, Cicerón es explícito en sostener que la oratoria no debe ceñirse a la aplicación de las reglas contenidas en los manuales de invención y estilo. Ciertas determinaciones del carácter del orador, como por ejemplo una imaginación vivaz y cultivada por el comercio con la literatura y las artes, una memoria ágil e incluso una voz bien modulada y atada a una constitución física robusta, son para Cicerón más importantes aún que el aprendizaje de la técnica. Y en esto evidentemente Cicerón coincide con Isócrates y con algunos de los sofistas. Parece pues haber un acuerdo de la tradición clásica, con excepción, la notable excepción de Platón, en considerar que la técnica retórica, aunque puede ayudar a entrenar el talento natural del orador, suele más bien constreñir innecesariamente su facultad oratoria. En Oratores, Cicerón caracteriza la habilidad central del orador como la virtud del decorum. Ella consiste en la capacidad para inventar argumentos que se adecúen o convengan a las circunstancias y al ánimo de la audiencia, abro comillas. Dice Cicerón, pero la base de la elocuencia, como de las demás cosas, es el buen sentido. Efectivamente, de la misma forma que en la vida, también en los discursos, lo más difícil es ver qué es lo que conviene. Prepon llaman los griegos a esto, nosotros lo podemos llamar lo conveniente. El orador debe mirar lo conveniente, decorum, no solo en las ideas, sino también en las palabras. Y es que las personas con diferentes circunstancias, con diferente rango, con diferente prestigio personal, con diferente edad y los diferentes lugares, momentos y oyentes, no deben ser tratados con el mismo tipo de palabras o ideas. Esto es Oratore 70-71, cierro comillas. Cicerón insiste aquí en que el decorum, o también el buen sentido, es el talento más importante de la oratoria y también en que es útil para las demás cosas o para la vida en general. Con ello quiere decir que el decorum no se circunscribe a la oratoria, sino que es una especie de saber práctico que se aplica en todos los aspectos de la vida. Para Gadamer, la hermenéutica se funda también en una capacidad especial, un gusto o tacto o sensus communis o capacidad de juicio muy cercana a este decorum ciceroniano. Esta capacidad consiste en encontrar
dentro del abanico de las interpretaciones posibles, aquella